Bienvenidos a otro episodio de En la Mesa con Julio González, el podcast donde hablamos acerca de liderazgo, gerencia, equipos de alto desempeño y todos los temas relacionados a la salud organizacional, a crear organizaciones más saludables y más efectivas para ayudar a la gente a ganar en los negocios y en la vida. Mi invitado de hoy se llama Carlos Vázquez, es un viejo amigo y en cierta forma un viejo nuevo amigo porque hemos reconectado más recientemente después de muchos años de conocernos en esta vocación que tenemos y pasión que tenemos en común de ayudar a las personas y a los equipos a ir más lejos, más rápido, a hacerse más efectivos. Entonces, Carlos, bienvenido al podcast. Hola Julio, muchas gracias por la invitación. De verdad que es un gusto y es verdad, después de un largo tiempo que por ahí nos encontramos en México, volvimos a encontrarnos acá en este espacio que a mí me apasiona. Yo creo que todos los consultores decimos lo mismo, que es poder ayudar a las organizaciones a ser mejores ciertos lugares de trabajo al final y contribuir. Así que un gustazo muy grande estar aquí. Y qué bueno tu fondo de pantalla, ¿no? Que no estoy seguro que no es uno de esos artificiales y es totalmente natural porque estábamos en Chile, Carlos se nos une desde Chile y resulta que estamos en pleno verano en Chile allá, ¿no? Entonces está al aire libre, que yo sé que es probablemente tu lugar favorito, ¿no? Estar afuera con la naturaleza. Absolutamente. Es el único tema que el sol me está jugando una mala pasada y se ve mucho más blanco mi pelo, no es tan blanco. Pero sí. No, y justo hoy vamos a hablar un poquito de ese tema de la naturaleza y de un poco lo que tú haces. De hecho, ¿por qué no nos cuentas un poco, Carlos? Para los que nos escuchan, Carlos es consultor asociado a Alma Collective, esta nueva firma que tiene la tarea de llevar el movimiento de salud organizacional en América Latina y en España. Y Carlos ya estaba trabajando en esto de ayudar a los equipos a mejorar el desempeño y a mejorar la conexión humana también. Entonces, ¿por qué nos cuentas un poquito de tu background, cuál es un poquito de tu trasfondo y cómo comenzaste a hacer esto de consultoría? Perfecto. Bueno, yo vengo del área de las ciencias sociales. Lo primero que estudié en la vida fue bibliotecología, es una carrera muy extraña, pero es de esta gente que está a cargo de las bibliotecas, de los museos, porque me encanta la lectura. Finalmente eso después derivó en otra realidad, después estudié historia y en ese mundo conocí un poco lo que era el aprendizaje, justamente la pedagogía, ¿cierto? El ser un educador. Y me di cuenta de la potencialidad que tenía el aire libre, o sea, el aprendizaje experiencial estando en la naturaleza sin desmerecer el indoor, que yo creo que es el que siempre predomina. ¿Y por qué lo conocí? Porque yo justamente soy una persona que vive en la montaña y he hecho mi vida alrededor del aire libre, desarrollándome en distintos temas de deporte-aventura. Y en esas cosas llegué a trabajar como guía, justamente de cuerdas altas, y había hecho ya por ahí algunos cursos y algunas cosas que tenían que ver con coaching, pero me decidí finalmente a estudiar coaching con Félix Ortiz, alguno por ahí lo podrá conocer, que es mi mentor, él vive en Barcelona, y estudié coaching en Paraguay, específicamente en la Universidad Centro Médico Bautista, y empecé a meterme a este mundo uniendo lo que yo hacía, las cuerdas altas, el rafting, la montaña en general, y cómo esto podía afectar de alguna manera positivamente a los distintos equipos. Cuando conocí a Lencioni me di cuenta que encajaban perfectamente porque se da algo justamente en la naturaleza, que es que las personas bajan un poco sus defensas en el sentido positivo. O sea, baja el cortisol, la gente está mucho más abierta a hablar, a tener una conversación justamente en la mesa, en los distintos espacios. Y por ahí se empezó a dar, o sea, se empezó a dar y se empezó a fluir de alguna manera esto de la salud organizacional con mi pasión por la naturaleza y mi pasión también por los equipos y el liderazgo en concreto. Y qué interesante lo que tú has dicho porque yo que estoy trabajando con equipos de alto desempeño y con talleres, soy muy didáctico, pero soy muy a lo racional. Entonces yo tenía un conflicto con los juegos de cuerdas altas, cuerdas bajas y todo esto, pero tú me has traído gran claridad hoy al decir que obviamente todos estamos felices cuando estamos en la naturaleza, Sí. ¿verdad? Y la conexión que tiene el cortisol. Lo que yo sí siempre digo es que los mejores equipos trabajan juntos, pero también juegan juntos, de vez en cuando lloran juntos, ¿verdad? Sí. Y estas cosas de jugar juntos, yo sí lo veo como muy importante. Y siempre llevo a los equipos a la montaña a jugar, a hacer cosas de esparcimiento. Pero
la especie de problema que tenía con el asunto de llevar a un equipo a jugar cuerdas, etcétera, es conectar tal vez con lo que pasó en la cuerda, con un tema de comunicación, un tema de esto, cuando tal vez lo que el equipo necesita es hacer acuerdos claros, ¿no? De qué se vale y qué no se vale en una forma más concreta. Pero me has ayudado hoy a ver cómo estar en la naturaleza con el equipo desde ya ayuda a bajar la defensa, como decían. Háblanos un poco más de eso. Sí, o sea, yo, por ejemplo, de mi experiencia te diría, yo trabajo en específico mucho tiempo del año en Cascada Las Ánimas. Los que me ven de Chile conocerán Cascada Las Ánimas, es un lugar aquí en el Cajón del Maipo, específicamente en San Alfonso, donde hacemos team building en concreto, pero la parte del contenido, yo hace un rato largo, de hecho el otro día trataba de acordarme de cómo llegué a Lencioni, y la verdad que por ahí encontré un libro que tengo que se llama ¿Trabajas en una empresa sana o tóxica? Voy a ir moviendo el computador, ahí parece que me llega Venosor. Y tú trabajas en una empresa sana o tóxica. Ese fue el primer libro que yo leí de Lencioni. Y me acuerdo que empecé justamente a conectar con esta idea de lo tóxico, por ejemplo, lo tóxico que tiene que ver con una cuestión natural que es estar justamente en la ciudad. Las ciudades de repente se transforman en espacios donde la gente no quiere estar, por razones. En Santiago, por ejemplo, no en esta época, pero en otra época hay mucho smog. La gente quiere mucho salir de ese lugar. Y yo empecé a decir, claro, o sea, finalmente lo tóxico pues, tiene que ver absolutamente con las relaciones, pero también tiene que ver con los ambientes a veces. Y por eso tú te encuentras con ambientes y oficinas donde has ido cambiando eso porque también afecta las dinámicas propias de los equipos. Con esto yo no quiero decir que lo indoor, ¿cierto? Que es donde estamos la mayoría del tiempo. A mí también me toca tener que, yo digo, bajar. Yo vivo a 1000 metros sobre el nivel del mar y tengo que bajar a 400, que es Santiago. Y lo hago 3 o 4 veces a la semana. Y lo hago feliz y voy y realizo toda la actividad también. Pero yo he notado que cuando estoy con un equipo en indoor, a diferencia de cuando estoy con el mismo equipo en outdoor, hay una apertura distinta en el outdoor. Al consultor le cuesta menos llegar a esa conversación que tú decías, importante, le cuesta menos hablar de vulnerabilidad, de hecho, diría yo, en estos ambientes, porque probablemente el ambiente cerrado, el ambiente de la ciudad, ¿cierto?, tiene un nivel de estrés y un cortisol muy alto que de manera lógica cuesta un poquito más, ¿cierto?, hablar de este tipo de temas de salud, justamente. Entonces yo he hecho la diferencia y digo, hoy qué distinto es cuando estamos en este espacio con ellos a cuando estábamos allá. Entonces yo, si bien hago indoor, voy a la oficina, me pongo traje y todo lo demás y tenemos esa conversación que hay que tener, cuando vienen para acá y ellos vienen con otra ropa y todo lo demás, hay ahí un avance y hay un acelerador, diría yo, de estas conversaciones profundas que son necesarias, por ejemplo, para hablar de confianza, o sea, la vulnerabilidad, cuando hacemos el ejercicio de historias personales. Es muy distinto acá que allá. Eso podría decir yo desde mi experiencia. Sí. No, no, totalmente. Igual como te decía antes, ¿no? Que ya pone a la gente en un setting diferente. Salir de la oficina es demasiado importante y justo esa es parte de nuestra estrategia. Por eso le llamamos en inglés, le llamamos el Executive Team Offsite. Claro. La reunión fuera de la oficina del equipo ejecutivo, del equipo de liderazgo, es demasiado importante. Y a propósito del libro que leíste, que el título es terrible porque es muy largo, Sí, ¿no? sí, Y tú trabajas en una empresa sana o tóxica. Fue el claro. libro de la traducción de nuestro principal framework, que es el libro de Advantage, Sí. ¿ok? Que en inglés se llama La Ventaja. Y Lencioni propone, y nosotros proponemos desde Table Group y desde Alma ahora en Latam, proponemos que justo la salud de tu equipo, de tu gente. Y cuando hablamos de salud, no estamos hablando de higiene o no estamos hablando de incluso de ir al psicólogo, aunque está conectado con salud mental, pero nuestro trabajo no somos psicólogos, somos consultores organizacionales, trabajamos estrategia, equipo y sin embargo lo que estamos haciendo es estar en forma física. Piensa en un cuerpo físico que está en forma, ¿no? Está saludable, tiene menos dolores, piensa en una persona que se enfermó por no ponerle atención a la salud y ahora le duele todo y no se puede levantar a trabajar. Lamentablemente, muchas empresas están con sus equipos al borde del colapso y a punto de enfermarse, a un punto de que va a afectar
los resultados, la rentabilidad que Sí. todos los líderes están buscando cuando inician una empresa, se amenaza por o se sabotea por la falta de salud. Entonces, nuestro trabajo es ayudar a las empresas a estar en forma, a estar sanas, y esencialmente hablamos de cohesión y claridad como los dos grandes antídotos, ¿verdad? Al mal trabajo en equipo, al conflicto tóxico, y vamos a hablar un poco de eso, y la claridad es esa gran palanca que nos ayuda a ir más lejos, más rápido. Entonces, ese es nuestro modelo, tú lo conoces. Ahora, cuéntame un poco de cómo se ha recibido en Chile la idea de las 5 disfunciones de un equipo. Yo sé que no tanta gente lo conoce, tú sí lo conoces, pero ¿cómo está percibiendo la gente en los equipos que tú estás trabajando esta idea de las 5 disfunciones? Y si tuvieras que enfocarte en una de esas, ¿cuál crees tú que sería la que has visto, la que te gustaría enfocarte? Y rápidamente un repaso de las 5 disfunciones, como ya dijiste, la base es confianza basada en vulnerabilidad, es seguridad psicológica, donde las personas pueden decir lo que piensan sin temor a represalias y trabajar juntos porque hay seguridad psicológica. Segundo es conflicto, y hablamos de conflicto constructivo, decimos 3 segundos de conflicto tóxico es demasiado. 30 minutos de conflicto constructivo tal vez no es suficiente. Y cuando la gente tiene buen conflicto, toma mejores decisiones a favor de la empresa. Entonces, la siguiente conducta es comprometerse a esa decisión, compromiso real. Y lo que hemos encontrado es que cuando una persona no tiene el derecho a debatir, y el derecho sea porque se toma la decisión unilateralmente o porque no hay una cultura de debate, no solamente tomamos decisiones que no son óptimas, sino que también socavamos el compromiso, porque cuando yo siento que mi líder me escucha, entonces me comprometo a la decisión a pesar de que no sea la decisión que yo tomé. Y esa es la conducta 3 de compromiso a las decisiones. La 4 es enorme porque se trata de rendición de cuentas, Sí. accountability. No existe una palabra para accountability en español, pero hablamos mucho de responsabilidad individual y entrega de cuentas o rendición de cuentas, es donde yo hago lo que me comprometí a hacer. Le estamos diciendo a los líderes que le pongan mucha atención al rango del espacio, la brecha entre lo que dicen y lo que hacen. Los mejores líderes son personas de palabra. Hacen cosas que se comprometieron a hacer, aunque sean incómodas, aunque requiera sacrificio o esfuerzo, porque eso es una marca de un buen líder. Entonces, el hacer lo que nos comprometimos a hacer. Y suena como elemental, pero Sí. lamentablemente sucede mucho en el trabajo. Y por último, está el resultado, pero no solo el resultado per se, sino el resultado colectivo. Cuando asciendes a una posición de liderazgo, cuando estás en un equipo de liderazgo, tienes el sombrero no solo de la función, llámese marketing, finanzas, etcétera, sino que tienes el sombrero de la empresa, de la institución. Entonces, funciona mejor una mesa de un directorio, de un equipo de directivo, cuando todos tienen el sombrero de la empresa y no están funcionando como la Asamblea Nacional o el Congreso Nacional, donde todos representan su partido político en lugar Mm. de la nación, ¿no? Entonces, esas son las 5 disfunciones. Cuéntame un poquito cómo ha sido tu trabajo con este modelo y en cuál de esas te enfocarías. Bueno, mira, lo primero que yo he notado es que cuando hablo de las 5 disfunciones con los equipos, es un poco la luz que les trae en el sentido de la claridad que les genera el entender que alguien está haciendo casi sin conocerlo, está haciendo como una evaluación y está contando cómo es ese equipo. La gente dice, oh, por eso es como, y yo siempre lo repito, que es como intuitivo. Es como cuando empezamos a revisar la pirámide, ¿cierto? Y empezamos a hablar y yo les hablo de la importancia que tiene la confianza y cómo finalmente la mayoría de los teóricos, yo diría todos, están de acuerdo que ya sea confianza o seguridad psicológica es la base para poder trabajar en equipo, y que también lo llevo desde de la lógica, ahí meto ciencias sociales en el sentido de que el trabajar en equipo es es una cuestión evolutiva, que los seres humanos, la colaboración finalmente se ha demostrado como una cosa evolutiva y que nos ha hecho a nosotros, ¿cierto?, como Homo sapiens o como seres humanos, ser lo que somos hoy día, eh, y que por lo tanto trabajar en equipo, tener estas capacidades para trabajar en equipo, ser buen jugador o buena jugadora de equipo, como dice Lencioni, es una cuestión que a nivel individual debería a todos preocuparnos, ¿cierto? Porque finalmente nos hace ser mejores seres humanos. La gente empieza a tener esta claridad, esta luz que les llega como, esta es la razón por qué las cosas están pasando de esta manera en nuestro grupo. Eh, entonces yo primero eso, es como que abre una caja que estaba cerrada y que les da la posibilidad de que las personas empiecen a hablar de lo que van viendo en su realidad. Es como se empiezan a dar cuenta. Es como cuando yo
pienso cuando uno va al médico y te hacen un diagnóstico y el médico te dice, entonces usted está sintiendo esto ahora. Sí. Entonces probablemente lo que le va a pasar después es esto. Sí, eso me está pasando también. Me empiezo a dar cuenta que alguien como que logró de alguna manera, ¿cierto? Desentrañar, ¿cierto? Lo que está pasando dentro de los equipos y que probablemente eso va a seguir avanzando desde otras miradas y todo lo demás, pero es un punto de inicio muy fundamental. Eso es lo primero. Y la que yo hoy día, ¿cierto? Podría decir que es una de las que a mí me ha llamado mucho la atención de cómo la gente la aborda. La mayoría de las veces los equipos llegan a mí para hablar de comunicación, que es como el gran tema que quieren, ¿cierto? Tratar, cohesión, comunicación, diría yo, cómo poder colaborar interáreas, mejorar la comunicación en esos espacios, sobre todo después de la virtualidad, que hoy día todavía hay equipos, ¿cierto?, que siguen en esta dinámica virtual, yendo algunos días a la oficina, y por lo tanto hay una necesidad de poder atender esos temas. Pero cuando llegamos al tema de la comunicación, yo me doy cuenta que no basta, y de hecho lo digo, un taller de comunicación efectiva, por ejemplo, cuando siguen habiendo temas que están bajo la alfombra. Yo que trabajaba con un compañero con el que empecé el coaching hace un rato largo, que él trabajaba en Cascada del Ánima, él vive por aquí, es mi vecino, y él hablaba siempre de la radio pasillo. Él decía, ese era el dicho, la radio pasillo. Era esas cosas que no se dicen en el momento, en la reunión, pero que una vez que cerraste la puerta se dicen en el pasillo. Y que parecieran ser inofensivas. Es como ese desacuerdo que no lo digo ahí cuando se me preguntó, pero lo digo con un compañero o una compañera en otro espacio. Es cuando el líder, ¿cierto?, pregunta, ¿qué opinan? ¿Están de acuerdo? ¿O quiénes se suben al barco? ¿Quiénes se comprometen con esto? Y nadie dice nada, no porque no tenga algo que decir, sino que por el miedo, y ahí puede haber una cuestión cultural también que es interesante. ¿Y por qué traigo el conflicto acá? Porque ante la pregunta que hago constantemente con los equipos, oye, ¿cuál creen ustedes que es la mayor disfunción que pueden tener ustedes? Todos dicen que es un tema con el conflicto. Aunque después la evaluación rápida que hacemos, eso parece estar bien, que yo tiendo a creer que están un poco anestesiados más que estar sanos, ¿sí? Que es como culturalmente te anestesia este tema de no decir lo que piensa, una cuestión cultural constante. La gente tiende a creer que ese es el mayor tema. Esa es la mayor necesidad de poder atender, de poder ver cómo podemos abordarlo, porque es una cuestión constante el tema de esta armonía artificial que hay, que yo no sé, yo no he tenido la oportunidad de trabajar fuera de Chile, más que en algunos países de Latinoamérica muy cercanos, pero cuando, por ejemplo, han venido equipos que tienen colaboradores de otras partes, también llegan al mismo tema. El otro día estuve con uno que era Perú, México, Brasil, Panamá, y cuando les pregunté cuál creen ustedes que es el tema que hay que atender, todos llegaban a la conclusión del tema del conflicto. Sí, de cómo abordarlo de manera Sí, saludable. usualmente es el síntoma. Usualmente es como hablabas ahorita del tema, la comparación con un doctor, que el tema médico, usualmente es el síntoma que se siente más, aunque tal vez no sea el principal problema. Nosotros sabemos Claro. que el principal problema usualmente es la ausencia de confianza basada en vulnerabilidad que socava o sabotea el conflicto. Entonces, sin embargo, es uno de los sospechosos más comunes, ¿no? Sí. El problema del conflicto, los que salen más comunes, porque la gente piensa tenemos un problema de comunicación, tenemos un problema de comunicación. Y otra vez, nosotros andamos llevando el mensaje de que si logramos crear una organización con una cultura de confianza, donde la gente es vulnerable, donde los líderes se disculpan cuando cometen un error, donde los líderes dan el crédito a los demás en lugar de llevarse toda la gloria cuando todo sale bien y señalar con el dedo cuando las cosas salen mal. Una cultura donde la gente cuando se equivoca tiene la seguridad de levantar la mano y decir, mea culpa, me he equivocado y tengo que ponerle más atención a esto. Eso es lo que va a generar el terreno fértil para un mejor conflicto. Pero definitivamente que el conflicto, una de las razones que es el sospechoso más común, es porque tiene tanto que ver con lo que mencionas, cultura, familia de origen,
hasta qué número eras tú en los hermanos en los que creciste, ¿no? Porque un hermano mayor tiene una mayor apertura al conflicto que un hermano del medio que estaba siendo un pacificador. Y obviamente todo esto es una generalización. Yo viví mucho tiempo en Costa Rica, que para mí es mi segunda patria. Tengo tres patrias, ¿no? Porque vivo en Estados Unidos y nací en Venezuela y me crié en Venezuela y me vine bien joven a Estados Unidos, pero los últimos 15, 14 años de mi vida los viví en Costa Rica y se convirtió en mi segunda patria. Y te digo que una cosa muy interesante de la cultura costarricense, haciendo una generalización, es que son aversos al conflicto, no les gusta el conflicto. Y es más fácil, de hecho tienen un dicho que dice calladito más bonito, ¿no? Si yo no digo nada, pues todo va a salir bien. Pero otra vez la radio pasillo que mencionaste está full, ¿verdad? Después de la reunión, y eso le hace mucho daño a la cultura, a la organización. Mi cultura venezolana es muy agresiva. Podemos hacer otro podcast para hablar de eso, pero no vamos a entrar en ese tema. Pero en Venezuela, en cierta forma, un poco como los italianos, ¿no? Que hablan gritado, ¿no? Todo lo hablan a los golpes, algo muy caribeño también. Y si te pones a ver, hablando antropológicamente, lo que tú decías hace un rato, hemos tenido guerras, hemos tenido conflictos. En Costa Rica no hay ejército, ¿verdad? La última guerra, creo que hubo como 2 disparos en la última guerra que tuvieron en el 48. Y creo que fueron al aire, no sé, estoy Y seguro que bueno, alguien me va a corregir mi gran falta de historia de Costa Rica, pero el tema es que no es como país no han tenido conflictos mayores, no han tenido grandes problemas sociales, entonces es una cultura de paz y democracia, y por eso una de las cosas que más me encanta a mí de Costa Rica es que la gente realmente está feliz, y sí, tienen problemas. Yo siempre le digo a los ticos, denle gracias a Dios por los problemas que ustedes tienen, porque vengan y le muestro los problemas de Brasil, vengan y le muestro los problemas de México, vengan y le muestro los problemas que tenemos en otros países. Pero eso afecta cómo nos comunicamos, ¿no? Entonces, yo te digo, en mi historia personal, yo empecé a aprender de comunicación en mi curso prematrimonial. Fue donde empecé a aprender comunicación. ¿Por qué? Porque yo crecí como el único hermano mayor, con un papá súper patriarcal, súper machista, donde 3 hermanas en mi casa y yo. Y mi padre, cuando se enojaba, pues gritaba y todo el mundo callado, ¿verdad? No teníamos derecho a la réplica. ¿Qué tips le estás dando a los equipos para combatir la disfunción del conflicto tóxico? mira, yo creo que, bueno, los líderes que nos escuchan probablemente siempre llegamos a ellos, pero es la realidad. Finalmente, el que modela el tipo de conflicto que hay en su equipo es el que lidera. Entonces, ahí, Totalmente. ahí, ahí es un poco difícil cuando el líder, por ejemplo, en mi caso, quiere venir a la montaña, quiere venir a los árboles en muchos casos es para que rápidamente lo que está pasando cambie. Es como sin proceso, y tengo que ser súper honesto, que muchas veces el liderazgo cree que con una venida al rafting y el agua fría va a bajar la intensidad del río Maipo, donde hacemos rafting aquí es muy, muy frío. Y es como ya, esto va a mojar las cabezas y las cabezas se van a calmar y vamos a poder tener otra forma de abordar las cosas. Y si bien el cortisol va a bajar en el momento, cuando lleguen a la oficina otra vez va a volver a subir y van a volver los mismos temas de siempre. Me llamaba la atención porque, por ejemplo, en Chile, claro, yo creo que no es un pueblo extremadamente peleón, que esté peleando constantemente. Últimamente, eso a lo mejor podemos ponerlo en duda. Hay análisis que se han hecho, pero sí un pueblo que sabe estar en guerra, sabe estar constantemente en los conflictos. Entonces, de alguna manera, eh, lo que se esconde, y es lo que siempre digo, el conflicto que se esconde no es que desaparece, el conflicto tiene una larga vida, una larga, larga vida. Entonces, el que se esconde, el que no se aborda, en algún momento va a aparecer y va a aparecer de manera peor, ¿sí? Y eso sí, el líder, yo diría que en general con el que me toca Ujú. trabajar, está claro de eso. Sabe que en algún momento, en Chile, por ejemplo, hay una ley nueva que se llama la ley Carín, que es una ley que justamente aborda el cómo están las relaciones del empleador con el empleado y específicamente en relación a cómo abordan el conflicto. Entonces, hoy día Bueno, estamos todavía aprendiendo porque ha sido una ley muy compleja de abordar, diría yo, interempresa, ¿sí? Por ahí hay mucha consultoría que se está haciendo para poder abordar la ley Carín y todo lo demás. Y yo cuando hablo de esto, yo digo, mira, vamos a la confianza. Modela ujú. una confianza basada en la vulnerabilidad.
Un líder que se muestra más humano, diría yo, y esto lo repito constantemente, que se muestra humano, ¿cierto? Es alguien que le da permiso de alguna manera a la gente a que deje de actuar, a que sea Ujú, real, a que diga ujú, realmente lo que está pensando, cuando se ujú, muestra más humano. Eh, ujú, Suelo usar mucho las lógicas de la Amy Edmondson, de la seguridad psicológica, de que ujú, aprendamos a poder decir las cosas en voz alta porque es simplemente lo que pienso. ujú. Eso también lo conversamos, lo comento, de que tiene que haber ese permiso para que la gente pueda decir lo que está pensando de maneras adecuadas también. Ahí hay otro tema de cómo lo podemos abordar. Pero yo creo que principalmente la mayor Sí, verdad que conversamos es: el conflicto no va a desaparecer. Si la gente no lo dice aquí, lo va a decir en el pasillo. Y lo más complejo es que se va a ver reflejado en el rendimiento, en el cómo sí. finalmente, el por qué llega la mayoría de la gente, ¿cierto? La mayoría de las empresas llegan porque quieren mejores resultados. Y en eso estamos Ujú. absolutamente de acuerdo. Pero el conflicto no dicho no va a desaparecer. El conflicto que se transforma en armonía artificial o que se anestesia, en algún punto del recorrido del año va a aparecer, y va a aparecer de manera fuerte, y eso va a afectar el resultado. Absolutamente. Totalmente. Y lo que dijiste de uno de los grandes retos siendo el líder, estoy completamente de acuerdo con eso. Siempre digo que el líder de una organización es el principal patrocinador o saboteador de la cultura. Sí. Y cuando se trata de conflicto, esto es totalmente cierto, porque le decimos al líder, no solamente debes crear esa cultura de confianza y darle permiso a la gente de decir lo que piensa. Un paso más allá es que cuando hay un conflicto, tú no lo resuelvas primero, Sí. sino que tú te conviertas en un, ojo a esta palabra para Chile va a ser muy pertinente, que te conviertas en un minero de conflicto. ¿Ok? Piensa en la industria de la minería que es tan importante en Chile. Es excavar y excavar y excavar y excavar hasta encontrar un tesoro. Sí. Minar el conflicto es, en lugar de resolverlo, y piensa, tú y yo ambos hemos sido líderes principales de una organización y la razón que eres porque eres el líder a veces tienes más experiencia, tienes más conocimiento, si eres el fundador o el dueño, pues obviamente es tu empresa y te interesa, y eso hace que los líderes, en lugar de minar el conflicto, lo resuelvan de inmediato, Sí. apenas sale a la superficie. Y eso es un grave error. Yo le digo a los líderes, cuando aparezca una tensión, déjala marinar un poco. Deja marinar un poco esa tensión y en lugar de resolver esa tensión, pregúntale a la persona que está más callada en tu equipo, ¿qué piensas tú de esto? ¿Por qué crees tú que estamos en este problema? Eso es súper difícil y súper antiintuitivo. Lo intuitivo es resolverlo, lo intuitivo es movernos hacia adelante o para algunos tal vez incluso va a ser evitarlo. Pero el poder aprender a ser un minero de conflicto, sobre todo si eres el líder principal de la organización, va a ayudar a continuar creando esa cultura de, mira, aquí se vale pelear con las ideas, porque al final estamos peleando por la mejor idea, no estamos peleando con las personas, y eso es una de las cosas que le enseñamos también en Sí. nuestros talleres de comunicación. La segunda cosa que yo diría, aparte de ponerle mucha atención al líder y ayudarlo a que sea un buen minero de conflicto, es tener reglas claras. Tener reglas Sí. claras de qué se vale y qué no se vale. Por ejemplo, la radio pasillo, eso no se vale. ¿Ok? Tenemos una norma que le ayudamos a las empresas a adoptar que dice, dilo en la sala de reuniones, no en canales alternos. ¿Ok? Claro. Dile no a la radio pasillo. Y eso es eliminar, lamentablemente suena un poco infantil, pero es eliminar el chisme y las malas comunicaciones en las empresas que sucede tanto y le hace tanto daño a la cultura. Entonces, normas claras. Y otro ejemplo que siempre damos esto es, piensa en un boxeador que está a los 29 años, su pelea más importante de su vida, la pelea del campeonato mundial. Este chico empezó a boxear cuando tenía 8 o 9 años. ¿Ok? Se conocen las normas de boxeo. Se Sí. conoce bien las reglas de boxeo. Sin embargo, ¿qué sucede antes de comenzar la pelea de campeonato? ¿Qué dice el referí? No golpes bajos y todo lo demás. Se la repite. Sí. Les da 3, 4 normas, porque los adultos no necesitamos nueva información y nueva educación, Sí. vivimos en la era de la información. Necesitamos recordatorios clave que nos ayuden a poner en práctica los conocimientos que ya tenemos. Y aquí es donde se hace valiosa nuestra consultoría, porque ayudamos a las empresas a crear pequeños códigos de camerino que les ayude a, en el momento que más lo necesitan, que sea práctico y que sea útil y que haga una diferencia en la cultura y obviamente finalmente en los resultados.
absolutamente. Yo te voy a decir que para ambas cosas se necesita mucho coraje. Es una cosa que me ha tocado hablar, porque, por ejemplo, hablar hasta el punto que aparezca la mejor idea es tener coraje. Porque de repente lo más fácil justamente es solucionarlo rápido, pero hay un tema con la innovación ahí muy importante. Finalmente todo lo que es innovación, todo lo que son las buenas ideas han aparecido justamente como tú decías, cuando el minero va y busca lo mejor que hay ahí. Entonces, yo creo que esto, por ejemplo, hace mucho sentido. Y lo que tú decías de las reglas, me ha tocado, por ejemplo, que de repente transformar un decálogo, algo mucho más corto, pero como un decálogo, de qué se vale y qué no se vale. Y eso es relevante para los equipos en general y nosotros, por ejemplo, cuando estamos en contextos de naturaleza, lo explicamos muy claro con respecto al rafting, por ejemplo, qué se vale hacer y qué no se vale hacer. A ti te pueden haber dicho una y otra vez, pero te tienen que volver a decir la manera en la que se rema, la manera en la que te sientas en el bote, porque como tú dices, no es más información, sino que es recordar lo que finalmente te va a salvar la vida en una situación de riesgo. Entonces, eso lo decimos, oye, esto lo estamos haciendo igual como decíamos allá adentro, el cómo íbamos a conflictuar, porque conflictuar no está mal. A la gente siempre le digo, ¿qué sienten en el estómago cuando yo digo conflicto? La palabra en español, conflicto. Y la mayoría de la gente dice, oye, es incómoda. Cuando yo digo confianza, hasta suena más bonito, es como una cuestión. Pero si nosotros de alguna manera revalorizamos el conflicto como lo que permite, lo que es finalmente la evidencia clara si tenemos confianza o no. Y si somos un equipo sano. De hecho, yo diría que, como tú dirías, el principal síntoma de la salud es cuando tú ves a un equipo que conflictúa de manera saludable, ¿sí? Si se permite la palabra. Entonces, hay varias cosas ahí que nosotros cuando hacemos consultoría Buenísimo. justamente están ahí. Sí, Me ha encantado el punto que mencionas de coraje. Creo que tenemos que hacer otro episodio de podcast sí, solo para hablar de eso, porque es enorme, está totalmente relacionado. La valentía, el coraje, no solo de decir lo que pienso, sino de regularme, ¿verdad? Porque coraje no es solo pelear y ser muy poderoso, sí, ¿verdad? Coraje es controlar tus impulsos, ¿no? Yo tengo un amigo que dice, envejecer es inevitable, madurar es opcional. sí, Tenemos que tomar esa opción, ¿no? Tenemos que tomar esa opción de decir, mira, estoy en proceso, tengo que tener conciencia de mis áreas de mejora. Así que creo que tenemos que hacer otro episodio más sí. adelante para hablar de ese tema tan profundo del coraje. Pero te agradezco, Carlos, por el tiempo que nos has dado, te agradezco por hablar de este tema de conflicto. Me gusta cómo lo has puesto, tenemos que conflictuar, ¿verdad? Y como dije al inicio, 3 segundos de conflicto tóxico es demasiado, pero 30 minutos de conflicto saludable no es suficiente y tenemos que conflictuar en ese conflicto constructivo para ayudar a que nuestros equipos tomen mejores decisiones y que finalmente no solamente afecten los resultados, que es obviamente una de las cosas más importantes, pero también que lo hagan en un contexto de una cultura saludable, donde la gente quiere estar Absolutamente. ahí, donde la Sí. gente trae lo mejor de sí cada día. Así que eso es algo que merece la pena. Muchas gracias por Gracias a unirte ti. y nos vemos en el próximo episodio que vamos a hacer del tema de coraje. Sí, ahí lo hacemos. Es muy importante. Gracias a ti, Julio.